Buenas noches y buenas tardes a nuestro público virtual en Alemania y en América Latina. Con un saludo especial doy la bienvenida a nuestros tres panelistas, Arlet Guy Schifferli, Beatriz Sánchez Muñoz y Cristóbal Raviro Kaltwasser. Mi nombre es Klaus Bodemer, soy politólogo con áreas en estudios latinoamericanos y relaciones internacionales. Soy miembro del LAF y yo voy a moderar este evento bajo el título Chile ha decidido elecciones presidencial y parlamentarios en el año 2025. El evento es organizado por el Foro de América Latina de Berlín, en abreviación LAF, en cooperación, como ya en otros eventos, con la Fundación Friedrich Ebert, de la sede, en primer lugar, de la sede en Santiago de Chile. Quisiera comenzar dando una pequeña introducción al tema en forma de un breve recorrido por el proceso electoral recientemente concluido, porque no podemos suponer que todos están informados sobre eso. En las elecciones generales de Chile, que se celebran cada 4 años, se dan dos procesos de votación paralelos. Por un lado, las elecciones presidenciales determinan al próximo jefe de Estado y de gobierno. Por otra parte, el mismo día se elijan en elecciones parlamentarias los 155 miembros de la Cámara de Diputados y la mitad de los 50 miembros del Senado, que tiene una duración, el Senado tiene una duración de 8 años, en los parlamentarios de 4 años. Si ninguno de los candidatos que se presentan a las elecciones presidenciales obtiene la mayoría absoluta, es decir, más de 50%, más 50% más por lo menos un voto en la primera vuelta, se celebrará una segunda vuelta 4 semanas después entre las dos personas que obtuvieron la mayor cantidad de votos en la primera vuelta. El ganador de este balotaje es la candidata o el candidato que obtiene la mayoría simple de los votos. Como van a recordar, en la primera vuelta de las elecciones, que tuvo lugar el 16 de noviembre, los votantes pudieron elegir entre 8 candidatos. En esta primera vuelta de las elecciones eh, hubo 8 candidatos, pero claro, al final fueron en dos, tres que tienen chance para ganar. Por un lado fue Janet Jara como representante de la amplia alianza de centro-izquierda que abarca desde el Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. Por el otro lado, 3 candidatos de la derecha. En primer lugar, José Antonio Cast, de extrema derecha, quien perdió ante el presidente saliente Gabriel Boric en la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales en 2021. El tercer fue Joachim Kaiser Daniel, también de extrema derecha, quien se presentó como la versión chilena de su referente Milei de Argentina. Y en último lugar, Evelyn Matei, como representante de derecha histórica, de la centro derecha. También cabe mencionar al populista, es un outsider de Franco Parisi, que ya se ha presentado por tercera vez como candidato a la presidencia, pero solo consiguió alrededor del 10% de los votos en las elecciones anteriores. En la primera vuelta, Janet Jara se calificó para el balotaje con alrededor de 27% de los votos, al igual que José Antonio Cast con alrededor de 24%. Eso ahora vemos otra vez las 8 candidatos y los números, el número de votos. Bueno, en la segunda vuelta, que tuvo lugar hace pocos días, el 14 de diciembre, Janet Jara solo logró aumentar su porcentaje de votos a casi el 22%, mientras que José Antonio Castro obtuvo alrededor de 58%. Es decir, eso fue un poco muy sorprendido, pero quiero recordar que la derecha, con 3 candidatos, podría sumar las cosas y además podría sumar también
lo menos una parte de los votantes de Parisi. En las elecciones parlamentarias, que lógicamente son también muy importantes, continuó el avance triunfal de la derecha. Con un total de 90 escaños, las bancadas unificadas de la ultraderecha, de la derecha histórica y de la derecha populista no solo cuentan con la mayoría absoluta, sino también con el quórum necesario de 4/7 de los diputados para aprobar enmiendas constitucionales. Eso incluye 89 votos. Sin embargo, en el Senado se está gestando un empate entre los 25 senadores del bloque de derecha y los 23 de la alianza de centro-izquierda, dependiendo de la votación de los dos senadores que fueron independientes. Bueno, hasta aquí los hechos de las semanas pasadas. Ahora pasamos al análisis de las razones y los antecedentes de los resultados presentados, lo cual pretendemos realizar en tres partes, en tres momentos, en tres rondas. En la primera ronda, nuestros tres panelistas presentarán su interpretación del proceso electoral. En la segunda ronda nos centramos más hacia el futuro, cuáles son posibles escenarios y posibles desarrollos. Eh, bueno, comenzamos quizás, bueno, en la tercera ronda eh, sacamos preguntas que vienen del público, natürlich en una forma concentrada, porque no podrían responder seguramente a todas las preguntas. Preguntas de la audiencia que después dirigimos a los panelistas. Bueno, entonces comenzamos con la primera ronda. Yo quiero un poco más ampliamente presentar los panelistas. La primera es Arlette Gay Schifferli. Arlette tiene una licenciatura en Filosofía de Arte, es ex dirigente del sindicato de aerolínea LATAM y fue encargada del Departamento Nacional Sindical del Partido Socialista de Chile. Hoy está a cargo de la coordinación de los proyectos sindicales, diálogo político, derechos sociales, seguridad pública, ultraderecha y política exterior en la oficina de la Fundación Friedrich Ebert en Santiago de Chile. Alex, yo tengo dos o tres preguntas. La primera es, quiero pedirte que presente y explique tu perspectiva sobre los procesos electorales. ¿Cuáles fueron los temas centrales de la campaña electoral? ¿Cómo se han desarrollado las campañas de los candidatos? ¿Qué acontecimientos se produjeron entre la primera y la segunda vuelta? Y, por supuesto, ¿cómo evalúas los resultados? Ahmed, por favor. Muchas gracias, Klaus. Y bueno, aprovecho también de agradecer al foro por invitarnos a tener esta reflexión y saludar también a todas las y los participantes que se están conectando hoy día para tener información sobre acontecimientos electorales que ocurren al otro lado del planeta, pero que de alguna manera tienen conexión con los eventos globales. Respecto a tus preguntas, Klaus, quiero partir con lo de los temas de la campaña. Voy a ser un poquito esquemática al inicio porque creo que lo más importante tal vez es como la evaluación de los resultados, ¿no es cierto? Bueno, los temas de la campaña pueden ser vistos como muy, digamos, característicos de la región latinoamericana, ya donde el tema de la seguridad pública se comió gran parte del interés ciudadano, es la prioridad número uno para las y los chilenos desde hace bastante tiempo en las encuestas. Y por lo tanto, todas las candidaturas tuvieron que centrarse de manera muy fuerte en esta temática. Obviamente, como es una campaña electoral, la forma de abordar la temática de la seguridad pública fue bastante grandilocuente, digamos, poco da a los detalles y a las soluciones concretas y más bien a posturas que tenían que ver con un tono efectista, de mano dura, en fin, como suele ocurrir cuando hay graves problemas de seguridad pública. Vale decir que Chile efectivamente ha tenido un aumento en las tasas de criminalidad, sobre todo en las tasas de homicidio,
Y eso ha creado un efecto fuerte en las personas que no estaban acostumbradas, digamos, a esta realidad. Pero si uno lo sigue comparando en el contexto regional, Chile sigue siendo uno de los países más seguros de América. Sin embargo, como digo, es la primera prioridad de los chilenos y por lo tanto en eso se centró fuertemente un segundo aspecto que se relacionó muy fuertemente desde hace por lo menos, yo diría, 10 12 años, Chile está teniendo una avanzada más o menos importante desde mucho tiempo donde la migración era muy chiquita y en poco más de una década tenemos un porcentaje alto de migrantes, prácticamente personas de la región de Latinoamérica y también de algunos países específicos de Venezuela. Ya Chile es un país importantes de la migración venezolana dentro de Latinoamérica. Y se le ha asociado mucho a esta migración con migración ilegal, se le dice migración irregular, con el aumento de los tipos de delincuencia que no eran habituales en Chile, como el sicariato, los homicidios, en fin. Y entonces se hace un mix entre migración ilegal, se dice, y aumento de la delincuencia y de los homicidios, que también fue muy importante en la discusión electoral. Y el tercer elemento es el tema del crecimiento económico. Chile fue durante varias décadas señalado como un país moderno dentro de la región, ¿no es cierto?, que tenía un crecimiento económico importante, que era un país estable, con instituciones fuertes, en fin, que le permitían tener una proyección interesante en términos de crecimiento. Sin embargo, este ciclo se agotó porque estábamos en un efectivamente llevamos ya un buen tiempo con tasas de crecimiento mediocres, ¿ya? Entonces se instaló una narrativa de que el país se caía a pedazos, que estaba estancado, qué sé yo, que penetró. Efectivamente esto tiene un impacto en la vida diaria de las personas, que además se emparenta, digamos, con las consecuencias que tuvo en la economía chilena la reciente pandemia, con altas tasas de inflación para nosotros, en fin. Entonces, efectivamente, hay un tema de necesidad de crecimiento económico. Y esas fueron bueno, y lo que decía de que hay otros dos temas que están relacionados de alguna manera con los anteriores, que fueron posicionados principalmente por las candidaturas, por un lado de la izquierda, ya que con el tema del crecimiento económico. Bueno, y lo que les decía, que entonces que la izquierda trató de instalar este tema del costo de la vida y por otro lado también la candidatura de este outsider que igual ya lleva un buen tiempo, digamos, tratando de instalarse como candidato, que es este señor Parisi, instaló mucho el eje antiélite, ¿ya? De cierta forma se podría decir que la candidatura de José Antonio Kast y de Kaiser también tienen todavía ciertos rasgos de esta disputa antiélite, pero no la usaron tanto porque ellos son tan evidentemente de la élite chilena que les resulta un poco difícil subirse a ese carro. Ya son personas con origen extranjero, que incluso se ven distintos físicamente a lo como se ve la mayoría de los chilenos, en fin. Y en algún momento también la candidata de la izquierda ocupó este discurso posicionándose ella no antiélite, pero sí como fuera un poco de la gente que siempre ha estado en la política, en posiciones de poder y qué sé yo. Entonces, esos yo diría que son los 5 puntos como claves de las campañas. Me alargué un poco más de lo que pensaba en este punto, pero vamos a tratar de ir más rápido. Ahora, ¿cómo fue la campaña? Yo diría que la campaña tuvo como dos momentos. La primera vuelta, que fue muy poco atractiva ya para el público general, con muy poco ambiente de campaña, se diría que hasta un poco silenciosa, o sea, provocó muy poco interés en las personas. Ya había una conversación soterrada que se decía, pero no había entusiasmo, no había emoción, era algo como que ocurría un poco en paralelo a la vida de las personas. La segunda vuelta, sin embargo, yo creo que sí tuvo más interés, pero por probablemente malas razones. Fue una etapa de campaña muy áspera, muy dura, donde los debates fueron
muy poco edificante. Pasó en el último debate que uno de los periodistas que estaba a cargo de coordinar esto le tuvo que decir a los dos candidatos que se enfrentaban que por favor se comportaran de mejor manera, digamos, porque los estaba viendo mucha gente joven y ellos son un ejemplo de alguna manera como líder político, y que tenían que moderar sus ataques mutuos, digamos. Y estaba muy basado también en como en tomar las ideas del contrario y tratar de interpretarlas de la peor forma posible, ¿ya? Entonces fue un debate bastante tóxico, se podría decir, pero que creo que siguió representando algo que se ha dicho en Chile, que es más bien la élite política la que está polarizada y no tanto la población en general, porque en la población en general no hay como, en general, digamos, puede que haya algunas situaciones, pero en general no hay grandes conflictos, gente que deje de hablar con otra o que deje de juntarse con familiares o qué sé yo, por razones políticas. Eso no se ve que esté ocurriendo demasiado. Sí, hay cierta discusión, pero no como para llegar a ese nivel. Entonces, creo que el resumen de esta segunda vuelta es que estos debates que se dieron, que yo creo que centraron gran parte de la atención de la campaña, le daban un poco de cringe, como se dice ahora, un poco de vergüenza ajena a mucha gente, o mucha incomodidad al menos, y yo creo que fueron pocos los que lo vieron, porque en general era algo poco edificante, poco grato de ver. ¿Ya? Ahora, ¿qué acontecimientos hubo entre la primera y la segunda vuelta? Yo creo que en gran parte eso estuvo relacionado con el análisis de los resultados de la primera vuelta, donde por un lado se armó un gran debate sobre la eficacia de las encuestas, principalmente porque habían dado como más oportunidades al candidato Kaiser de la ultra derecha chilena nueva, tenemos varias ultraderechas, y que eso finalmente no ocurrió, eso no fue un fenómeno, digamos, y por otro lado tampoco pudieron ver que el candidato Parisi iba a lograr el tercer lugar. Entonces hubo todo un debate respecto a la eficacia de las encuestas que, hay que decirlo también, para la segunda vuelta sí estuvieron muy bien. Eh, También hubo mucha discusión respecto a qué iba a pasar con el candidato Parisi, ya con su tercer lugar, con su fuerza parlamentaria de 14 diputados y diputadas, que si se iba a tratar de traspasar sus votantes a Cast o a Jara, o si iban a hacer qué cosa, y finalmente lo que hicieron fue llamar a votar nulo o blanco, o sea, no casarse con ninguno y tratar de mantener una cierta posición de outsider o de tercera fuerza, digamos, con todo el potencial para instalarse de alguna manera interesante en el próximo ciclo político. Y también más análisis sobre el desfondo de los dos partidos de derecha tradicional, más la desaparición del tercero, que era el más joven, el Evópoli, que va a tener que disolverse. Cómo la izquierda, a pesar de ser derrotada, igual sobrevive de alguna manera y mantiene una fuerza que le permite tener cierto rol en el próximo ciclo político. Y también la desaparición de 13 partidos que tienen que disolverse, y la gran pregunta de si eso va o no tener un impacto, digamos, en la fragmentación que se observa hasta hoy día en el Congreso. O sea, si se disuelven 13 partidos, uno debiera esperar que la fragmentación fuera menor, pero con el crecimiento de esta fuerza del Partido de la Gente de Parisi, no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Ahora, muy rápidamente, para no irme con el tiempo, la evaluación de resultados, bueno, se dio lo esperado, digamos que más del 60% de los votantes escogieron un candidato de las derechas. Esto también fue una dura derrota para las izquierdas, que nuevamente muestran lo desorientadas que están, que eso, valga decir, no es un fenómeno de Chile, no es exclusivo de Chile, es un fenómeno que vemos a nivel global. Se está hablando mucho también en Chile respecto de una posible instalación de un nuevo clivaje político relacionado con justamente el resultado del primer proceso constituyente. No se ve este resultado electoral de ahora como algo puntual que haya cambiado las cosas, sino que ya como una cosa que viene desde el primer año del gobierno de Gabriel Boric,
cuando se hizo el primer proceso constituyente y hubo un resultado que se parece bastante al resultado que vimos el domingo pasado entre José Antonio Kast y Janet Jara, o sea, 60-40 más o menos. No es exacto el resultado, pero se parece bastante y entonces hay toda una lectura que se hace de si esto va a responder a un nuevo clivaje que viene a cambiar el del sí y el no respecto a la dictadura de Pinochet o si en realidad es más bien algo eventual. ¿Ya? Eh, por lo tanto, también se entiende que este resultado de alguna manera abrocha un ciclo de sucesivas derrotas electorales que sufrió este gobierno, que valga decir, ha sido el gobierno que ha tenido que enfrentar más situaciones electorales durante su mandato. O sea, todos los años hubo al menos una elección en Chile. Eso es completamente inusual. Ahora vamos a tener 3 años de pausa electoral y yo creo que la ciudadanía chilena la está disfrutando bastante. También hay todo un análisis respecto a si esta derrota electoral de la izquierda se debió a una supuesta falta de delivery, o sea, que el gobierno no habría resuelto los problemas principales de las personas. Y eso, bueno, siempre está en discusión porque efectivamente sí hubo avances tanto en su agenda tradicional, digamos, de la izquierda en términos de derechos sociales y de algunas cosas que estaban en el programa de gobierno. Y también el gobierno se hizo cargo de estabilizar la economía y de llevar a cabo toda una batería de proyectos y de acciones para mejorar el tema de la seguridad ciudadana. Pero sin embargo, la gente sigue teniendo esta sensación tan alta de inseguridad que parece que todos estos avances no hubiesen tenido efecto. Entonces la pregunta es también si es que hay una supuesta falta de gestión, también están los escándalos de corrupción que hubo durante la gestión de este gobierno. Todo eso seguramente influye mucho en la derrota, pero me da la sensación de que tiene más que ver con lo contingente que con lo de fondo. Y lo de fondo es algo mucho más profundo y que, como decía hace un rato atrás, escapa, digamos, solamente a la izquierda chilena, sino que es algo que están sufriendo todas las centroizquierdas e izquierdas probablemente en el mundo. ¿Ya? Em, Respecto a la evaluación de resultados, también está por verse qué tipo de gobierno va a ser José Antonio Kast. Él no se posicionó esta vez como en la campaña anterior, donde tenía una campaña muy valórica, muy de batalla cultural, como se puede entender probablemente mucho más fácilmente para ustedes, como lo que hacen, no sé, Trump en contra del wokismo, Milei contra lo que él considera la izquierda radical, en fin. Y lo que él planteó fue desarrollar un gobierno de emergencia para hacerse cargo de estos problemas que eran los más importantes para las y los chilenos. Pero realmente tampoco sabemos exactamente a qué se refiere cuando habla de gobierno de emergencia, si se refiere efectivamente a solo centrarse en esos temas o si se refiere a tener este sentido de emergencia y que por lo tanto te permite hacer cosas que en tiempos normales no podrías hacer. Por ejemplo, saltarte cierta parte de la institucionalidad o qué sé yo. Y tampoco sabemos si esta promesa de no meterse en la guerra cultural va a ser cierto o no, porque también dijo, yo respondo que vamos a llevar adelante desde el gobierno, pero si los parlamentarios quieren proponer cosas, qué sé yo, para derogar la ley de aborto, qué sé yo, esa ya es otra historia, yo no me puedo hacer cargo de eso. Entonces no sabemos realmente qué tipo de gobierno va a ser. Para mí, como observador de exterior, es muy interesante que dos cosas. Primero, que los tres temas centrales, o las tres, migración, crimen organizado, violencia y economía, que en elecciones anteriores, con la excepción quizás del, ya, bueno, economía es siempre un tema, pero los dos, que en el caso de Chile tiene esta prioridad, ¿no? Comparado con elecciones anteriores. Además, yo recuerdo un proyecto con la Unión Europea sobre seguridad y Chile fue siempre el ejemplo, ¿no? Casi un modelo de problemas muy suaves en cuanto a la seguridad y también en cuanto a las migraciones. Pero ahora sí, se ve simplemente cómo se pueden cambiar las cosas en pocos años. Seguramente vamos a entrar más en eso.
Bueno, entonces muchas gracias y entramos en la segunda persona y voy a dar la bienvenida ahora a la senadora Beatriz Sánchez. Eh, También algunos datos biográficos del currículum. Ella estudió periodismo en la Universidad de Concepción y posteriormente ejerció su profesión en medios de comunicación nacionales, principalmente en radio y televisión. En 2017 se unió al recién fundado conglomerado político La Izquierda Frente Amplio, FA, y participó como candidata por el Frente Amplio en las elecciones presidenciales de 2017, alcanzando el tercer eh, puesto. En, en 2020 fue elegido miembro de la Convención Constitucional para participar en la redacción de la nueva Constitución. De 2022 hasta 2025 fue embajadora de Chile en México. En las elecciones parlamentarias del 16 de noviembre fue electo senadora. Felicidades. Y hasta hace poco formaba parte del equipo de campaña de Janet Jara. Senadora, ahora las preguntas. También prácticamente las mismas preguntas, quizás con respuestas complementarias o divergentes. ¿Cuáles fueron los temas centrales de la campaña? ¿Cómo se desarrollaron las campañas? ¿Qué acontecimientos se produjeron entre la primera y la segunda vuelta? Y por supuesto, ¿cómo evalúa usted los resultados? Quizás excluyendo la perspectiva al futuro, simplemente los resultados en el momento actual. Por favor. Sí. Bueno, muchas gracias, Klaus. Te mando muchos saludos. También a Arlet, también a Cristóbal, que estarán en el panel, y a todos que nos escuchan, que son casi 100 personas. Para no repetir lo que dijo Arlet, porque coincido en mucho de su análisis, creo que uno de los temas centrales de esta elección, y que no es algo menor, es que volvimos al voto obligatorio después de casi 20 años de voto voluntario. En las presidenciales y parlamentarias participaba aproximadamente un 50% de las personas, y hoy día con voto obligatorio llegamos casi al 85-87%. Entonces, en esta elección, que es la primera obligatoria presidencial y parlamentaria, entró un volumen de votantes nuevos de aproximadamente 5 a 6 millones de personas que nunca habían participado antes, ¿no? Y eso yo creo que es importante. Estamos hablando de un país de 18 millones de habitantes y que el padrón electoral, o sea, pueden votar 13 millones de habitantes aproximadamente. Entonces, 5 millones es un volumen grande de gente que entra por primera vez a marcar por presidente o presidenta y por parlamentario. Entonces, yo creo que ahí hay un tema importante que destacar, ¿no? Que estamos descubriendo un votante nuevo que no es partícipe habitualmente de las elecciones, la institucionalidad. Creo que los temas, como decía Arlet, giraron en torno básicamente a la seguridad y la migración. Ahora, son temas que, creo, la derecha empezó a desarrollar no en el último tiempo, no solo para la campaña, sino que fue un tema que empezó a instalar desde hace varios años, yo diría desde que el momento en que el presidente Gabriel Boric asume, ¿no? Empieza a tomar una agenda permanente sobre seguridad, ligándola muchas veces a migración, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué la seguridad, que es una de las grandes preguntas, por qué la seguridad en Chile es tanto tema cuando efectivamente nuestras cifras son muchísimo más pequeñas que el resto de América Latina y seguimos siendo, para afuera, yo estuve en México hasta hace poco, seguimos siendo uno de los países más seguros de Latinoamérica o del mundo incluso? Creo que hay que considerar que en Chile tenemos todos los medios de comunicación masivos están en manos de la derecha económica, y este es un relato, el de la seguridad, el del temor, el del miedo y el temor al otro con la migración, también exacerba fragilidades de la sociedad chilena, ¿no? Esta desconfianza, muchos de tus miedos íntimos de perder el trabajo, de tener menos recursos, de que alguien se enferme, son miedos que surgen y de repente se canalizan a través de un discurso de seguridad, de que yo te protejo, que vamos a poner más policías, en fin. Hay una suerte de, a mí me tocó hacer campaña muy poco por la senatorial y yo me daba cuenta, digamos, estoy en una región que debe ser de las más seguras de Chile, y las personas planteaban el tema de seguridad, aunque nunca habían sufrido en su barrio ningún tipo de robo siquiera, ¿no?
era como un temor al otro, porque me decían, hay gente que camina y no la conocemos. Ya, pero eso es normal, ¿no? Entonces, creo que también responde, ese temor se va con las fragilidades, en fin, hay una lectura, yo creo, más importante que hacer, independiente que efectivamente varios de nuestros porcentajes de seguridad han ido subiendo, a propósito de que por primera vez vemos crimen organizado instalado en algunas ciudades, principalmente en la capital, en Chile. Creo también que otra de las cosas que quería complementar a propósito de lo que decía Arlet, que parte importante del discurso o como del rival a vencer por parte de la derecha, en este caso era el gobierno. El gobierno fue permanentemente el objeto de críticas. Y la candidata de todo el arco progresista o de la centroizquierda fue ministra del presidente Boric, fue la ministra del Trabajo del presidente Boric, con una agenda además muy profunda, ¿no?, de cambios que hubo en su sector. Y esa primera línea la catapultó a ser la candidata presidencial. Entonces ella, aunque no lo dijera públicamente, estaba muy ligada al gobierno. Entonces, todas las críticas que se fueron centrando en que era un presidente joven, inexperto, que no usaba corbata, pues que estaba contra la institucionalidad y otra serie de problemas por ser el primer gobierno del Frente Amplio, en fin, y por haber venido desde la pandemia y con 2 procesos constituyentes, fueron personificándose en ella parte de los costos de ser gobierno, ¿no?, e ir a una elección. Otra de las cuestiones que creo que, para no repetirme con Arlet, que creo que es interesante es que por primera vez, y ahí a lo mejor Cristóbal, que lleva mucho más al detalle como en todos los procesos eleccionarios, pero el arco progresista completo se puso detrás de una persona, ¿no? Porque Arlet decía algo que es cierto, toda la primera vuelta fue poco vistosa, no había clima, ¿no? Pero también tiene que ver con que la derecha tenía muchos candidatos y tenía mucha tensión, mucha discusión. En cambio, la centroizquierda, como se puso detrás por primera vez en una primaria con una sola candidata, no había discusión en la centroizquierda, ¿no? No hubo debate interno en la primera vuelta, no había 1, 2, 3 candidatos que estuviesen permanentemente como buscando ampliar esos horizontes. Se personificó en una candidata además del Partido Comunista, que es parte del gobierno y todo, pero tiene una carga el Partido Comunista en Chile por nuestra historia reciente, por la dictadura que instaló el Partido Comunista como la fuente de todos los males, ¿no?, de manera injusta, pero así se entiende. Entonces, hubo poco debate interno también que encendió poco, ¿no?, animó poco la centroizquierda, que ya teníamos candidata y lo que sabíamos era que iba a pasar a segunda vuelta. No había misterio ahí. En cambio, la derecha tuvo sus discusiones internas, llenaba los medios. Nosotros teníamos una candidata y ellos tenían, no sé, 6 más, 5 más, y todos hablando todo el día. Entonces creo que ahí también hubo un despliegue durante la primera vuelta que no fue para nosotros, sí para los otros. Creo que las campañas fueron en clave performática, absolutamente. O sea, esto eran como titulares de redes sociales o de reels. Mucho se juega en las redes sociales también, con cosas que son hechos, como cosas que son falsas, ¿no?, y que despiertan una discusión de repente que una ni siquiera alcanza a ver entre la población respecto a lo que puede proponer una candidata que del Partido Comunista, en fin. Entonces creo que todo, lo decía Arlette en algún momento, la discusión se volvió en algunos momentos bien ruda, bien brusca, porque todo eran como titulares, ¿no?, titulares permanentemente, y por eso Chile se cae a pedazos, que es algo que se instaló muy relacionado con el gobierno del presidente Boric, cuestión que si uno mira las cifras no es así, pero se instaló Chile se cae a pedazos. Después se instaló también el que se va a hacer un gobierno de emergencia, ¿no?, para sacar a Chile, muy en clave Milei, muy en clave Milei, ciertas declaraciones de la ultraderecha, incluido José Antonio Kast, que es el presidente electo. De hecho, la primera visita que hace José Antonio Kast 2 días después de la elección es ir a Argentina y se está con... Oh, perdón, acabo de dar vuelta un poco. Lo que hace fue sacarse una foto con la motosierra y Javier Milei al lado, ¿no? Entonces, siguiendo como una clave muy en ese sentido de lo que se ha visto en otros países. Y yo diría que esas son mis respuestas como para ir, para dejarlo ahí por el tiempo, y después en las otras preguntas sigo como contestando las otras cuestiones sobre lo que viene y sobre todo la parlamentaria, que yo creo que
mi lectura es un poquito distinta a propósito de lo que decían, porque el partido de Franco Parisi, que es este populista, que hoy día se inclinaron sus votantes más hacia José Antonio Kast, creo que uno no puede identificar a todos los elegidos, su partido se llama el Partido de la Gente, a todos los elegidos por el Partido de la Gente como votantes de derecha. Yo diría que ahí hay un signo de interrogación, y si bien la derecha va a tener mayoría, creo que tiene mayoría simple, está por verse si en el Parlamento, o sea, los diputados y diputadas van a tener la mayoría constitucional, que esa es otra cosa, que son los 4/7. Ahí eso está por verse. Yo hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias, senadora. Quizás también un pequeño comentario. Lo interesante es, otra vez en estas elecciones, es un fenómeno mundial. Si preguntamos cómo es la realidad para muchos es la realidad, la percibida realidad. Entonces, en primer lugar, la derecha está instrumentalizando eso, en el sentido que no interesan los datos, por ejemplo, sobre seguridad. Lo que interesa es la percepción. Y si yo hago política, puedo permanente tocar esto, la percepción, seguridad, hay violencia en todos lados. La realidad es percibida realidad. Es la única cosa. Y la otra tiene que ver con eso que, ¿cómo es el peso del pasado? El simple hecho que la candidata de izquierda es del Partido Comunista tiene gran peso en el fondo de la historia de Chile, a pesar que en realidad tiene un programa socialdemócrata, pero no interesa porque el tema comunismo es tan contaminado, ¿no?, que alcanza para dejar una persona en una votación totalmente afuera. Bueno, son solamente dos pequeñas observaciones. Y entramos ahora en la tercera persona. Yo quiero presentar Cristóbal Rovira Kaltwasser, también algunas palabras sobre su biografía. Es PhD hizo su PhD en Ciencia Política de la Universidad Humboldt de Berlín. Tenía estancias postdoctorales en el Nuffield College en la Universidad de Oxford y el Centro de Investigación en Ciencias Sociales de Berlín. Es profesor titular del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es investigador asociado del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y director del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha. Y ahora también, yo conozco muy bien un excelente libro sobre la derecha. Cristóbal, las preguntas. Las victorias electorales de candidatos y partidos de extrema derecha se han convertido en un fenómeno global en los últimos años, en Europa y en todos lados, no menos importante en muchos países europeos. A primera vista, los resultados de las elecciones chilenas parecen ajustarse a esta tendencia mundial. Sin embargo, un análisis más detallado revela una diferencia notable. Vale la pena recordar el llamado estallido social, en el que cientos de miles, de hecho millones, de ciudadanos chilenos salieron a las calles desde octubre de 2019 hasta marzo de 2020 para expresar su malestar civil sobre diversos aspectos de la realidad chilena. A esto le siguió en octubre de 2020 un plebiscito nacional en el que casi 80% de los votos estuvieron a favor de redactar una nueva constitución y de la manera más democrática imaginable a través de una asamblea constituyente. En las elecciones de las convencionales constituyentes en mayo de 2021, la derecha política solo logró obtener 307 de los 155 escaños, sin alcanzar ni siquiera la minoría de bloqueo del 30%. Pero como sabemos, finalmente la propuesta constituyente fracasó, como también más tarde una propuesta alternativa de la derecha. Finalmente, Gabriel Boric salió victorioso en las elecciones presidenciales de diciembre
de 2021, convirtiendo a un líder del movimiento estudiantil en el presidente más joven de la República. Y todo eso ocurrió hace apenas unos años. De eso surge la pregunta, ¿cómo se puede explicar este drástico giro desde un despertar social hasta la hegemonía del discurso populista de la ultraderecha? Bueno, algunos ya hemos oído, pero quizás, Cristóbal, tú has trabajado mucho sobre la derecha internacional también. Quizás tienes otras explicaciones adicionales. Por favor. Muchas gracias, Klaus, y bueno, muchas gracias por la invitación y es un placer obviamente compartir con Arlet y Beatriz en este panel y las personas que nos están escuchando. Respecto a la pregunta que tú planteas, yo creo que es una pregunta interesante porque por momentos da la impresión, y hay veces que titulares juegan con esta idea de que Chile es un país bipolar, de que mueve desde un polo, el del estallido social y demandas por desigualdad social, hacia otro polo que es un giro hacia la ultraderecha. Y yo creo que para entender hasta qué punto ese relato sobre este país bipolar o no, yo creo que hay que tomar en consideración una cuestión de que en parte la señaló Arlet y que también la plantearon Beatriz, pero que yo quiero reforzar, y es que ha habido un cambio institucional importante, muy importante, que es la introducción del voto obligatorio. Beatriz nos señaló esto. En Chile las tasas de participación electoral venían decreciendo. No olvidemos que cuando Boric sale electo, en la primera vuelta electoral participa menos del 50% de la población y producto del proceso de reforma constitucional se reintroduce el voto obligatorio. Y yo creo que la reintroducción del voto obligatorio es un cambio de las reglas del juego gigantesco con impactos que recién los estamos entendiendo al día de hoy. Esta es la primera elección presidencial, tanto la primera como la segunda vuelta como la parlamentaria, donde se vio el impacto del voto obligatorio y esto también empezó a operar en el proceso de cambio constitucional. ¿Por qué me parece importante traer a colación esto? Porque yo creo que cuando se habla de este relato del Chile del estallido, muchas veces se olvida un elemento importante. Cuando es el estallido social y se establece como válvula de escape abrir el proceso constitucional, hay un primer referéndum que Klaus lo indicó, donde el 80% de la población chilena vota a favor de un cambio constitucional y vota por una asamblea constituyente. Ese plebiscito fue con voto voluntario y participó el 50% de la población. Hubo un segundo plebiscito donde las personas votamos por quienes nos iban a representar por escribir esa nueva constitución y nuevamente fue con voto voluntario, participa el 50% y las izquierdas en toda su diversidad tienen una mayoría y como bien dijo Klaus, a la derecha le fue tan mal que ni siquiera tuvo la minoría de bloqueo. Pero el plebiscito de salida, el primer referéndum, es con el voto obligatorio y es ahí cuando se rechaza la nueva constitución con un 60%. Hagamos por un segundo ciencia ficción y imaginémonos de que no hubiese habido voto obligatorio para el plebiscito de salida y todos los datos empíricos lo que indican es que es muy probable que la opción rechazo hubiese ganado por 2 o 3 puntos. O hagamos ciencia ficción y imaginámonos de que hubiese habido voto obligatorio desde el primer momento, vale decir, la primera vez de que los chilenos tenían que votar si querían cambio constitucional o no. Los datos empíricos lo que nos iban a mostrar es que con voto obligatorio aproximadamente un 60% de las personas iban a querer una nueva constitución, pero un 40% no. Y si es que había voto obligatorio para votar por quienes iban a escribir esa nueva constitución, lo más probable es que la derecha hubiera tenido un tercio de bloqueo y hoy día tendríamos una nueva constitución. ¿Por qué planteo esto? Yo creo que el proceso de reforma constitucional en términos institucionales fue diseñado de una pésima manera. O se pone el voto obligatorio siempre o no se pone nunca. Pero ponerlo a veces sí y a veces no es una de las razones por las cuales en Chile no tenemos nueva constitución. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque hacer la comparación entre esos distintos momentos es compleja porque estamos comparando sistemas electorales diferentes y yo creo que esto es importante de traer a colación. Un segundo punto que yo creo que también me parece relevante, que yo creo que algo dijo Arlet y también algo escuchamos por parte de la senadora, pero que yo quiero reforzar es que también aquí hay errores de la izquierda respecto a por qué llegamos a la situación donde estamos. Parte de esto tiene que ver con la inexperiencia del gobierno de Boric, sobre todo el primer año, yo creo que fue muy crítico, se llegó con determinadas ideas que no tuvieron capacidad alguna de poder implementar y sabemos que las lunas de miel de los presidentes son muy cortas. Y Gabriel Boric y su gobierno quemaron esa luna de miel muy rápido porque cometieron errores que obligaron a empezar a hacer cambios sobre la marcha para que ese gobierno se pueda sedimentar. Y yo creo que eso es importante. Y otro error que yo creo que es importante
es que yo discrepo un poco con esto del tema del Partido Comunista. Yo creo que el Partido Comunista chileno tiene facciones diferentes. Yo creo que la facción de Janet Jara es una facción absolutamente democrática de la cual yo no tengo dudas, pero hay facciones del Partido Comunista que hasta el día de hoy saludan a Kim Jong-un en el Corea del Norte. Hay facciones que hasta el día de hoy tienen serios problemas para decir de que Cuba y Venezuela no son una democracia. Y obviamente si tenemos una elección polarizada donde el candidato de ultraderecha, yo creo que hay varias señales que no es demócrata, pero el partido que está oponiéndose, el Partido Comunista, y partes de esas facciones no tienen las mejores credenciales democráticas, yo creo que se termina viendo un empate que no favoreció al juego electoral. Y por último, para cerrar mi intervención, yo creo que hay un tercer punto respecto a por qué a la ultraderecha le va tan bien en esta elección. Arleta algo de esto señaló, pero yo lo quiero reforzar. Y es que José Antonio Kast, no olvidemos que esta es tu tercera campaña electoral. Hay un proceso de aprendizaje importante y yo creo que hay dos fenómenos que ayudaron también al auge de José Antonio Kast y que tiene que ver de que por un lado apareció una derecha a la derecha de José Antonio Kast, que es Johannes Kaiser, similar a lo que pasa en otros países de Europa. Piensen ustedes en Francia con Marine Le Pen, por dar un ejemplo, piensen ustedes en Holanda, y eso ayudó a que José Antonio Kast se pueda presentar a sí mismo como un conservador y no como alguien de ultraderecha, porque había alguien que estaba a la derecha de él. Entonces ese tándem yo creo que funcionó muy bien para la campaña y ayudó. Y hay un segundo punto que yo creo que es importante de considerar, sobre todo para quienes nos conozcan más, no conozcan bien el contexto chileno, y es que José Antonio Kast viene de adentro de la derecha convencional. Él hizo toda su carrera política dentro de la UDI, quienes conocen Alemania es como que sea una persona que hizo toda su carrera dentro de la democracia cristiana, decide salirse y construir un nuevo partido político. ¿Y por qué esto me parece importante? Porque él no es un outsider como Milei o como Kaiser. Y es una persona que además en su estilo es muy diferente a alguien como Donald Trump o como Bolsonaro, sino que es una persona mucho más calmada y centrada. Y eso ha favorecido también a que él pueda presentarse, y de hecho los medios en Chile, esto es muy interesante, si ustedes ven los medios chilenos, muy rara vez se le tilda como de ultraderecha o extrema derecha, a diferencia de los medios internacionales. Yo creo que parte de esto tiene que ver con el tema de cómo son los medios en Chile, algo de eso nos habló Beatriz, pero también tiene que ver con que él tiene la capacidad de presentarse como un candidato conservador por estos elementos que yo les señalaba. Muchísimas gracias. Creo fue, claro, fue importante tu argumento que, claro, Red Jara no es idéntico con todo el partido. Hay fracciones que quizás, por lo menos se comprende que la gente dice, no, con ellos no, ¿no? Eso es muy importante, creo. Bueno, entramos entonces en la segunda ronda, que tiene más la perspectiva al futuro. Claro, es siempre un poco difícil, pero se podría elaborar o mencionar algunos escenarios posibles y probables. Entonces, comencemos en la misma, comenzando con Arlet. Eh, Arlet, los partidos de la entonces concertación PS, PPD, PR y DC ejercieron una influencia dominante en la política chilena durante los primeros 20 y 25 años tras la restauración de la democracia en Chile. Sin embargo, su capacidad de movilización electoral ha disminuido en los últimos años. En tu opinión, ¿qué impacto tendrán los resultados obtenidos en las elecciones presidenciales y parlamentarias en el futuro de desarrollo de los partidos de la histórica alianza del centro izquierda? Gracias, Klaus. Primero es que la concertación no existe hace más de 15 años, así que por favor dejemos de hablar de la concertación porque eso ya no existe hace mucho, mucho tiempo y creo que eso además da cuenta de un fenómeno que trasciende a ese espacio político y que es como la reconfiguración de todo el sistema de partidos en Chile. Han aparecido y desaparecido partidos con bastante rapidez durante las últimas décadas y media por lo menos. Y por lo tanto estamos hoy día ante un escenario que es bastante distinto a lo que caracterizó el periodo de transición hacia la democracia. Y una forma de ejemplificarlo bien es decir que, bueno, el partido que era hegemón en ese tiempo, que era la democracia cristiana, hoy día está completamente desmembrado. Militantes importantes de ese partido están repartidos al menos en 4 partidos políticos diferentes y lo que queda de la democracia cristiana con ese nombre es una sección chiquitita
que yo diría que es más bien la del sector más izquierda del partido, o de simplemente los que resistieron y se quedaron ahí dentro. Y en esta última elección, la democracia cristiana logró sobrevivir de manera bastante subsidiada, hay que decirlo, por el resto de la coalición que les dieron espacio para que presentaran sus candidaturas y eso les permite mantenerse como partido político existiendo. Por otro lado, el Partido Radical se va a tener que disolver. No alcanzó los mínimos que establece la legalidad en Chile y por lo tanto no va a seguir existiendo como partido. El PPD, que es el partido instrumental que se creó para el periodo de la transición, sí sobrevivió, a pesar de que se le viene dando por muerto hace bastante tiempo, con una buena ingeniería electoral, hay que decirlo, y aprendiendo de elecciones anteriores, donde por mucho tiempo presentaron candidaturas que no eran de sus militantes y tenían unas bancadas que eran cualquier cosa. Hoy día lograron una bancada que es un poco más coherente y que les permite, creo yo, tener algo de futuro. Y por último, el Partido Socialista, que nunca fue durante la concertación parte de la hegemonía del sector, sino que era junto con la democracia cristiana como principal referente. El Partido Socialista quiere ser el hegemón del sector, pero la verdad es que le cuesta mucho realmente serlo. Ejerce una cierta influencia, una cierta prioridad, digamos, en las vocerías, pero como todos los partidos que pertenecen a este mundo están bastante debilitados, no logra realmente instalarse como el liderazgo del sector. Lo otro importante, creo, es que hay una pretensión que viene desde el propio gobierno actual del presidente Boric y toda la alianza que lo sustenta de entregar como parte del legado del gobierno una nueva coalición política. Desde mi perspectiva, esa nueva alianza que incluiría, digamos, a toda la izquierda tradicional que está sobreviviendo, más el Frente Amplio, más el Partido Comunista, está a verse si va a perdurar o no. ¿Ya? Lo que hemos visto en estos primeros días postelectoral han sido ciertas críticas fuertes al gobierno, ciertos llamados a crear como espacios propios de lo que hoy día se llama como socialismo democrático, sin el Frente Amplio y sin el PC, en fin. Lo que sí creo que esta alianza política nueva va a ser muy necesaria para actuar desde el Congreso. ¿Ya? Porque si no logran constituirse, digamos, como un polo importante dentro del Congreso, va a ser mucho más difícil poder hacer una oposición que sirva, digamos, para parar cosas que puedan ser muy lesivas para la institucionalidad o para la democracia. Sin embargo, yo creo que lo más importante para todo este mundo, pero no dejo afuera aquí ni al Frente Amplio ni al Partido Comunista, sino que los incluyo fuertemente, es hacer un proceso de reflexión muy profunda. Cuando la concertación empezó a decaer, nunca se dio realmente un proceso de reflexión interna. Algunas personas creo que lo hicieron puntualmente, pero no dentro de los partidos de manera real. Y yo creo que hay un riesgo fuerte de que el Frente Amplio se vea tentado a hacer algo similar en este proceso. Yo creo que todo el arco político que hoy día está todavía en el gobierno con el presidente Boric debiera aprovechar este tiempo para repensarse de manera fuerte, porque los problemas de la izquierda chilena son los problemas de la izquierda global. Hoy día la izquierda no tiene proyecto, la izquierda no sabe qué es lo que puede ofrecerle a los ciudadanos y los ciudadanos de hoy día, no sabe cómo enfrentarse al capitalismo de hoy día que está viviendo unos cambios gigantescos en términos tecnológicos, del mundo del trabajo, de la crisis climática, en fin. Y lo que la izquierda no ha hecho es repensar su rol para el mundo actual, con los desafíos que tiene el mundo actual. No sabemos qué proyecto ofrecer, ¿ya? Más allá de ciertos elementos programáticos que responden más bien a situaciones particulares de cada país o de cada momento político, no tenemos algo que englobe la totalidad, digamos, o por lo menos parte de la interpretación de la realidad que estamos viviendo hoy día. El proyecto original de la socialdemocracia hoy día está como fuera del tiempo, ¿no es cierto? El mundo donde nació la socialdemocracia ya no existe. Hoy día no tenemos la gran fábrica llena de trabajadores, obreros, hombres,
con mujeres que están en las casas cocinando y creando niños, sindicatos fuertes, partidos fuertes, nada de eso existe hoy día. Y la socialdemocracia fue creada en ese contexto y con esos pilares. Por lo tanto, hoy día tiene necesariamente para sobrevivir que pensar cómo lo va a hacer y cuáles van a ser sus referentes, a quién quiere representar en el mundo actual, ¿ya? Donde las personas ya no se identifican tanto por su rol de trabajador, sino que desde otros roles, donde además hay mucha gente que no quiere ser trabajador dependiente y quiere tener un emprendimiento, algo propio, y que vamos a descartar a esas personas y les vamos a decir, ustedes son de derecha, cuando además el eje tradicional izquierda-derecha cada vez pierde más sentido para la autoidentificación de las propias personas. Hay muy pocas personas que hoy día se posicionan en el eje izquierda-derecha o que siquiera se identifican con algún partido en particular. Entonces creo que todo esto debiese ser materia de análisis más en profundidad, donde además las nuevas izquierdas, que en el caso chileno se trata del Frente Amplio, también debieran hacerlo, porque ellos resultaron ser como una suerte de espacio de renovación, del recambio generacional, incluso de los partidos tradicionales de la izquierda y centroizquierda chilena. El Frente Amplio fue una especie como de hijos de este mundo o un nuevo grupo de este mundo que, como no encontró un espacio entre los partidos tradicionales, terminó creando un espacio propio, ¿ya? Pero, sin embargo, el paso por el gobierno dejó daños, ¿ya? Y se cometieron errores, no lograron llevar adelante su programa por múltiples razones. Algunas que son como la imposición de la realidad, pero otras también porque probablemente estaban muy lejanos de lo que realmente piensa y quiere la ciudadanía del país. Entonces creo que también tienen un proceso de reflexión fuerte que hacer. Y creo que debemos salir de la trampa de seguir achuntándole, como decimos en Chile, a cómo ganar elecciones sin saber después cómo vamos a gobernar. ¿Ya? Yo creo que lo dije también en un evento que tuvimos en Berlín hace una semana. Zoran Mandami, como ganó ahora en Nueva York, nos llena de esperanza y decimos, oh, tal vez por ahí hay un camino para las izquierdas, hay algo que aprender ahí. Pero ojo que Zoran Mandami solamente ganó una elección, todavía no gobierna, ¿ya? Y no sabemos cómo le va a ir. Y si solamente tuvo una muy buena elección y ganó y pudo instalarse en la silla, pero no es capaz de transformar, de hacer cosas que le hagan sentido a las personas y que generen, digamos, como una nueva agenda para la izquierda, la verdad es que estamos frente a otro fenómeno como el de Boric en su momento o el de otras personas. Eso es lo que yo quería decir y el mensaje final es que la izquierda tendría que pensarse cómo enfrenta, digamos, cómo se posiciona frente al capitalismo actual, cuáles de nuestros principios y valores siguen vigentes, cuáles tenemos que incorporar, cuáles tenemos que desechar, cómo tenemos que resignificar algunos, en fin, son preguntas fuertes que creo que debiéramos hacernos. Todo esto no sé si lo van a hacer los partidos, pero creo que sí es lo que deberían hacer. No, esta reflexión sobre la izquierda misma no es una sorpresa que si miramos la izquierda más allá de Chile y más allá de América Latina, un fenómeno muy sorprendente es hace, bueno, 10, 15 años atrás, lo que fueron conectados internacionalmente y regionalmente fue la izquierda. Y ahora es exactamente, es solamente la derecha. Hicimos hace poco un seminario con el AFE sobre este tema. Es impresionante cómo están conectados. Y un problema, un par de autorreflexión es también, yo creo, no alcanza también ocuparse del tema de la derecha. Por ejemplo, en la última etapa de la campaña en Chile, no es suficiente sacar también un tema que fue antes contaminada por la izquierda, migraciones y violencia y crimen organizado, sino también incluir otro tema, ¿cuál es la base de la izquierda? Estructuralmente, no tenemos el capitalismo norteamericano, pero no sigue existiendo el capitalismo renano con esta base de los votantes de la socialdemocracia. Bueno, yo simplemente para mencionar eso, que ya fue tocado este tema, eh, ¿cuál es la posición, por ejemplo, también en los conflictos internacionales? ¿Cuál es el cuadro y la interpretación del conflicto en Israel y en Europa del Este, Ucrania?
y vemos una izquierda totalmente dividida, ¿no? Bueno, eso solamente para una cosa, no solamente se puede tratar sobre el enemigo, ¿no? Que tenemos luchar contra él, sino autorreflexión en un sentido muy amplio. Pero ahora, disculpe, también el comentario de la senadora, por favor. Sí, ahí vamos. A mí me pasa que cuando suceden cuestiones como las que pasaron en Chile, a mí me cuesta, lo voy a decir como en un término más chileno, a lo mejor, espero que se entienda, que me cuesta mucho irme de tesis, ¿no? Que como tener una respuesta muy acabada. Creo que a mí me surgen más bien preguntas, un poco las mencionabas Klaus recién o apuntabas a ella. Yo más bien tengo preguntas como para ir masticando o evaluando o haciendo una reflexión a propósito de lo mismo. Eh, Creo que más allá de quién está al frente y que lo miramos, en fin, y que hoy día va a gobernar en Chile, eh, creo que tenemos que hacernos preguntas desde la izquierda, ¿no? En Chile también el arco de la centroizquierda es un arco bien amplio, de partidos que vienen hace mucho tiempo y de otros partidos como el Frente Amplio. Yo soy Frente Amplista, un partido desde hace muy poco, que surge también a propósito de una crítica a la izquierda tradicional, ¿no? Donde nos hacíamos otras preguntas. Y por eso surge el Frente Amplio. Y creo que, bueno, de hecho, nosotros vamos a enfrentar este año, esto estaba programado desde antes, un año de una reflexión que va a tomar todo el año respecto a nuestro fondo programático. O sea, definir cuál es el camino para el Frente Amplio después de haber estado en el gobierno, cuál es el camino político, a quién le hablamos como parte de la izquierda, a quién le hablamos, qué es lo que propone la izquierda, ¿no? Para un país como Chile o como lo dices tú bien, para Latinoamérica o para el mundo. ¿Cómo enfrentamos estos temas que se han ido instalando y que son transnacionales? ¿No? La migración, el crimen organizado, los grandes transadores de la información como Facebook, Google, las redes sociales, en fin. Creo que hay varias cuestiones que tenemos que ir definiendo o decidiendo y para eso vamos a tener todo un proceso de reflexión durante este año porque hoy día no tengo las respuestas. Quizás lo que vimos en las elecciones nos dejan nos muestran algunas cosas. Por ejemplo, Arlet mencionaba algunas de ellas, ¿no? Que es, hoy día a las personas les resuena un discurso distinto solamente al discurso de los derechos sociales. Quieren, por ejemplo, que se reconozca el esfuerzo que hacen. Hay muchos que son emprendedores, entonces tienen una mirada distinta de qué son ellos al mismo tiempo, son trabajadores y son jefes al mismo tiempo. ¿No? Las leyes de Chile o la institucionalidad chilena, que es una institucionalidad muy fuerte, es al mismo tiempo una institucionalidad que no responde a la velocidad de las demandas hoy día de la ciudadanía. ¿No? Y le ha pasado a los últimos gobiernos que la gente los elige y como que quiere respuestas muy rápidas. Y si bien Chile, y a mí me gusta que sea así, un país súper ordenado, un país con la institucionalidad fuerte, bueno, esa institucionalidad por muchos motivos no responde en la rapidez que hoy día la gente demanda a propósito de un momento en que a través del celular, yo estoy conectada con ustedes a través del celular, tenemos todo muy inmediato, ¿no? Entonces, la institucionalidad no es capaz de resolver o plantearle a las personas de vuelta sus demandas. Nos demoramos mucho en cada demanda, ¿no? Por distintos motivos. Entra una discusión parlamentaria que de repente se puede alargar y que la gente no tiene muy claro qué es lo que pasa ahí, o la misma institucionalidad que tiene que pasar por una serie de caminos para concretar algo, en fin. Y también creo, y esto ya no, una opinión más mía, insisto, sin irme de tesis o hacer una lectura muy fina, porque creo que estamos en el proceso yo creo que son buenas estas reuniones, por ejemplo, para escuchar a otras personas o para escuchar preguntas que de repente gatillan algo, pero creo también que hoy día, por lo menos en Chile, a la persona que le hablamos, al chileno que escucha o que tiene una sensibilidad más abierta hacia el progresismo, es un chileno que culturalmente está desde hace muchos años en una cultura mucho más individual y no colectiva, tiene muchos temores. Entonces, creo que y aquí voy a hablar como Frente Amplio, desde el Frente Amplio le hablamos, pero hablamos complejizando el discurso,
no reconociendo cuestiones que son básicas en la izquierda cuando creemos en la justicia social, que es que todas las personas puedan tener las mismas oportunidades y que haya un criterio de igualdad y no de desigualdad como hay en Chile, que para mi gusto sigue siendo el gran problema de Chile. Y creo que ahí no hemos sido eficaces a la hora de comunicarnos con ellos, diciéndoles que en realidad lo que queremos es que viva mejor, si eso significa comprarse una casa, comprarse un auto, hacer un viaje, cuidar a su familia, está bien, ¿no? Entonces creo que se fueron, como que dimos por hecho ese discurso levantando otras banderas que está bien, a mí también, yo soy partidaria de eso, ¿no? El feminismo, el medio ambiente, el antirracismo, en fin, que está súper bien, pero hoy día mucha gente cree que la izquierda en Chile, o sea, mucha gente en Chile cree que la izquierda son solo esas banderas y no el reconocimiento del esfuerzo personal o el reconocimiento de que las personas, que está bien que se compren una casa y un auto, ¿no? Y que no está demonizado por la izquierda. Creo que es como volver al origen actualizándolo, ¿no? Creo que ahí nos queda un tramo largo que reflexionar, que hacer una mirada interna respecto a los procesos, a los lenguajes, a cómo nos comunicamos con la ciudadanía. Y con esto termino, en un ratito más voy a presentar un libro que habla sobre el comunitarismo, ¿no? Como todas las organizaciones sociales, desde la Junta de Vecinos hasta otras organizaciones, y cómo en Chile no tienen ningún tipo de espacio ni de participación real y se han ido diluyendo y cómo desde ahí, por ejemplo, con una mayor participación, podría haber a mayor interés y participación en la política. Hoy día, la democracia que tenemos en Chile, la verdad es que es una democracia bien limitada. Le decimos a la gente que venga a votar, o sea, en todo el arco de temas participa solamente en el más político, que es elegir presidente, parlamentario, alcalde y concejales. Y en nada más, ¿no? Y eso, ¿cuánto obedece realmente a una democracia o decirle a la gente, mira, me importa lo que piensas, me importa lo que dices, ven a participar, que significa ceder poder? Creo que ahí también tenemos un tema que si queremos que haya más participación y participación real y que la gente tengamos un encuentro en alguna parte, creo que tenemos que lograr, digamos, que la política llegue hasta donde están las personas, sino que las personas se movilicen hacia la política y entender que la política no es solo el momento de elecciones, elegir un presidente o un parlamento, sino que hay otros espacios. Con eso me quedo. Muchísimas gracias. Y al final volvimos otra vez a las ganadoras de estas elecciones. ¿Qué pasa con la derecha? Ya hemos oído que no es un bloque monolítico, sino se caracteriza por diversas corrientes y grupos que abarcan desde el conservadurismo tradicional de derecha hasta el fundamentalismo de extrema derecha, hasta los libertarios que vemos ahora en Argentina. Cristóbal, en su opinión, ¿qué tendencia influirá significativamente en la política gubernamental durante los próximos 4 años? ¿Existen posibles líneas de conflicto interno? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué conexiones, ya mencionamos este tema, qué conexiones y relaciones existen entre la derecha política en Chile y partidos y personalidades afines en América Latina, por ejemplo, Milei en Argentina, Estados Unidos, Trump en Europa, Le Pen en Francia, AfD en Alemania y, bueno, por supuesto, Bukele? Quiero simplemente recordar que el primer presidente que ha felicitado algunos, no sé, una hora creo después, cuando fueron claros los resultados, fue Milei en Argentina. Klaus, una buena pregunta que tengo una respuesta breve, pero después la voy a hacer larga. La breve es, no sabemos, porque este gobierno acaba de salir electo, este gobierno, este presidente salió electo y ahora viene todo el debate respecto a cómo va a construir su alianza. No sabemos aún si esta va a ser una alianza formal con todos los demás partidos o si van a ser alianzas que van a ser puntuales. Entonces, por ahora tenemos incógnitas al respecto más que certezas. No obstante, yo creo que sí tenemos algunos atisbos respecto a tu primera pregunta, que cuáles son las diferencias internas y por dónde podríamos encontrar similitudes y diferencias. Y ahí yo creo que es importante recapitular una de las cosas que tú dijiste, Klaus, al inicio de la presentación. Si uno ve la lista de los candidatos presidenciales, habían tres candidatos del mundo de las derechas
una candidata que es Evelyn Matei, que proviene de la derecha convencional, y dos candidatos de ultraderecha, que es José Antonio Kast y la figura de Johannes Kaiser. La gran diferencia de ellos es que Johannes Kaiser tiene un estilo de liderazgo mucho más parecido al de Bolsonaro, al de Trump, al de Milley, mucho más disruptivo, por así decirlo, mucho más agresivo, y a su vez tiene el componente libertario bastante fuerte. A diferencia del caso de José Antonio Kast, que como yo había dicho, se presenta a sí mismo como un personaje moderado, que no es un outsider porque proviene de la UDI, y eso hace de que aun cuando ideológicamente sean muy parecidos Kast y Kaiser, en sus estilos son diferentes. Respecto a cómo va a funcionar esta coalición o no y cuáles son las potenciales líneas de conflicto, yo creo que la primera línea de conflicto que va a existir es la relación entre Kast y Kaiser, o mejor dicho, entre el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano. Ambos compitieron juntos en la parlamentaria y ambos tienen un número no menor de diputados y de senadores. Y yo creo que lo que va a pasar en el fondo es que el Partido Nacional Libertario Johannes Kaiser va a querer mover a todo el bloque de la derecha mucho más a la derecha. Y por otra parte, los actores de la derecha convencional, no todos, pero algunos van a querer de tratar de moverlos más hacia el centro. Mi olfato me diría es que yo creo que esa relación va a ser compleja. Y la primera opción es de que el Partido Nacional Libertario entre al gobierno, y si es que entra al gobierno va a presionar desde adentro, o la otra opción es que se quede afuera, y si se queda afuera va a presionar desde afuera. Pero como sea, el Partido Nacional Libertario es el que va a estar jalando a este gobierno para posiciones claramente que son más extremas. Eh, Aquí yo creo que es importante, y me cuelgo de una de las preguntas que se hizo en el chat que la vi, que tiene que ver con el discurso de José Antonio Kast el día después del día que ganó. Y el discurso de José Antonio Kast fue muy moderado, donde él se presentó como alguien de que quiere gobernar para todos los chilenos y chilenas, como alguien que lo que quiere hacer es construir grandes acuerdos. Aquí hay dos opciones. Una es que José Antonio Kast, a contar de hoy día, es diferente al de antes, o de que esto es una estrategia política. Yo pienso más bien lo segundo, porque si uno ve la trayectoria política de José Antonio Kast al interior de la UDI, fue siempre quien al interior de la UDI tuvo las posturas más conservadoras, fue siempre quien se opuso a todos los procesos de reforma donde el grueso de la derecha convencional estuvo a apoyarla. Y también sabemos que en este gobierno, dentro de los pocos grandes acuerdos marcos que se lograron, que en gran medida fueron el tributo de Janet Jara, que fueron por un lado la reforma de las pensiones y por otro lado la reforma laboral para disminuir las horas a 40 horas semanales, esas reformas contaron con el apoyo amplio del arco político, desde el Partido Comunista hasta la derecha convencional, sin el Partido Republicano de José Antonio Kast. Por lo tanto, me parece muy raro de que José Antonio Kast hoy día sí esté dispuesto a hacer acuerdos y antes no estuvo. Yo creo que no está dispuesto a hacer acuerdos. Yo creo que simplemente es una estrategia de cómo él se presenta que eh, como una persona que es moderada, pero yo creo que es menos moderada de lo que él se presenta, y aun cuando, si le damos el beneficio de duda y él quisiese moderarse, tiene una cantidad de actores políticos que no quieren que se modere. Por lo tanto, yo lo que más bien vislumbro es que va a haber mucho conflicto al interior de esa coalición, y lo que yo siempre he dicho, a mí no me asusta que la democracia chilena se va a morir mañana o pasado mañana, no va a haber un golpe de Estado. Pero toda la literatura académica lo que nos dice es que las democracias mueren en cámara lenta. Y uno de los motivos que a mí más me preocupa es que después de 4 años del gobierno de José Antonio Kast, lo más probable es que la democracia chilena va a sobrevivir, pero la herencia fundamental va a ser de que la derecha convencional va a ser más chica de la que es hoy en día, y esa derecha convencional lo más probable es que se va a radicalizar. Y lo que nosotros sabemos, y los alemanes lo saben muy bien, sin partidos de derecha convencional sólidos que estén dispuestos a hacer lo que en alemán se llama un Brandmauer, una diferencia con las ultraderechas, es muy difícil que los sistemas democráticos perduren a lo largo del tiempo. Y ese es uno de los mayores sustos que yo veo en el caso chileno, que después de 4 años esa coalición quede más segmentada, una derecha convencional más disminuida y más radicalizada. Y aprovecho el último minuto para la segunda pregunta de Klaus sobre estas conexiones internacionales. Es importante reforzar esto de que José Antonio Kast es su tercera campaña presidencial. Es un político de tomo y lomo que tiene mucha trayectoria y que ha venido creciendo en sus alianzas internacionales. Él fue el presidente del Political Network for Values, que es una asociación internacional de valores conservadores, donde él trató de establecer nexos a nivel internacional. Tiene muy buenas relaciones con Vox en España y con Santiago Abascal. Y yo creo que en cierto sentido ese es el vínculo central con Europa, es a partir de Vox
y simultáneamente con Hungría. Él también tiene contactos con el régimen de Víctor Orbán. En cierta medida ha presentado últimamente a Meloni como un modelo a ejemplar, a seguir, como el modelo ejemplar a seguir. Y por lo mismo es que yo siempre digo que los modelos de derecha radical europeos son más similares al modelo de José Antonio Cast, mientras que el caso de Kaiser es más latinoamericano, por así decirlo, o más americano, cercano al modelo de, de Donald Trump. Pero como tú bien mismo dijiste, Klaus, o sea, no es una casualidad de que José Antonio Cast, su primer viaje que hace es a Argentina. No es porque le preocupe a Argentina en particular, sino que es por la agenda ideológica que él comparte con Javier Milei. Y si Bolsonaro no estuviese preso, lo que hubiese dicho es tomarse el vuelo directamente después a Bolsonaro y no lo hace simplemente porque en este momento es una persona no grata. Pero esas conexiones ideológicas existen y yo creo que esas conexiones internacionales van a ser reforzadas durante un gobierno de José Antonio Cast a nivel tanto latinoamericano como internacional. Muchísimas gracias y simplemente se puede imaginar que la derecha radical que ha apoyado a Cast va un día a presentar la cuenta y quizás hablar de traición si no cumple con ellos, ¿no? Y no olvidamos que Cast también quizás puede ser un paso táctico, tiene también una relación con Bukele y ha retomado algunas propuestas, quizás solamente un señal a la derecha radical, pero va a ser muy interesante observar eso y con qué tipo de derecha en Europa incluido también en los Estados Unidos va a comunicarse. Bueno, estamos muy avanzados en el tiempo, entonces muchísimas gracias a los tres y ahora entramos en la tercera parte. eh, en el cual retomamos las preguntas del público. Sí, muy buenas tardes. Gracias, Cristóbal. Ya respondió a todas las preguntas, entonces tenemos más tiempo por las otras. Y las primeras preguntas son por Arlette y es que, ¿qué escenarios se abren para los movimientos sociales frente a un eventual gobierno de Cast, su agenda de reversión de derechos y cómo se relaciona esto con el cambio en la cobertura mediática sobre criminalidad y el uso de desinformación durante la campaña, en particular contra Janet Jarrah? Bueno, el tema para los movimientos sociales yo creo que es parte de, por un lado, la incógnita que tenemos respecto a la desmovilización que ha habido en Chile después de del estallido social. El estallido social fue como el punto culmine de la movilización social en Chile, donde convergieron probablemente varias de los movimientos sociales que habían ido adquiriendo más fuerza en la década anterior, desde los medioambientalistas, feministas, en fin, incluso algunos movimientos regionales, el movimiento por No Más AFP, convergieron todos ahí, más probablemente personas que nunca habían participado antes en movilización y fue el punto más alto. Cuando después vino la pandemia, se termina el gobierno del presidente Piñera, se instala el gobierno Gabriel Boric, lo que hemos asistido más bien es a una suerte de baja muy profunda de la movilización social que no se ha visto prácticamente. Yo diría que han habido algunas movilizaciones de estudiantes secundarios bastante puntuales. Las feministas siempre están tratando de hacer algunos puntos, digamos, en las fechas importantes, como el Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 8M, en fin, pero no, no hay una gran movilización social como la que se vivió hasta hace algunos años atrás. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿va a tener el movimiento social la fuerza necesaria para salir realmente a enfrentarse a Kast? Sí o no, no lo sabemos. Creo que hay un signo de interrogación grande. Si uno lo toma como históricamente, en los gobiernos de Piñera, Piñera funcionaba como una suerte de gran catalizador del movimiento social. Entonces puede ser que ciertas actitudes del gobierno de Kast
generen una actitud similar y eso haga de combustible para la reactivación de algunos movimientos sociales. Pero eso es una potencialidad, hoy día no sabemos si va a ocurrir así o no. Y tampoco sabemos cómo va a reaccionar el resto de la sociedad. Los movimientos sociales suelen ser exitosos cuando la gente se siente identificada con ellos, cuando sus demandas le hacen sentido a la población y por lo tanto tienen apoyo. Si el movimiento social no tiene apoyo, también la va a tener difícil. Y como venimos de esta cosa de no quiero que vuelvan a producirme desmanes porque durante el estallido social rompieron las calles, rompieron la luz, paralizaron la ciudad, me la pusieron fea y más insegura, y la sensación de inseguridad que tenemos hoy día en parte se supone que viene de las consecuencias de eso. No es tan claro que a pesar de que los movimientos sociales pudieran instalar cierta demanda importante, la sociedad no necesariamente las va a apoyar de la misma manera que lo hizo antes. Y lo que sí creo que puede generar algún cambio es la reacción que tenga el gobierno de José Antonio Kast a alguna movilización social. El gobierno Piñera tenía una retórica bastante dura, ¿no es cierto?, de represión, y de hecho durante los primeros días del estallido social la represión fue bastante dura, a pesar de que se dice hoy día que no lo fue, y que fue mano blanda y qué sé yo, la verdad es que sí fue bastante dura, y nada hace pensar que Kast vaya a tener una actitud distinta. Entonces, eso también puede provocar una reacción de apoyo de la sociedad si es que esto se sale un poco, digamos, de los marcos de la democracia. La otra parte de la pregunta respecto a a la desinformación, yo creo que sí jugó un papel, efectivamente en la campaña, digamos, se supo de cuentas de redes sociales, de personajes importantes asociados al comando de Kast, que se dedicaron a hacer, digamos, salir noticias falsas primero sobre la candidata Matei en la primera vuelta, la otra candidata de la derecha tradicional, también respecto a Kaiser, ya que era su contendor directo en el espacio de las ultraderechas, digamos, y en la segunda vuelta también lo hicieron en contra de la candidata Jara. Eso fue bastante conocido, pero debo decir que la reacción en Chile no fue como probablemente había sido antes, por ejemplo, en la candidatura de Bolsonaro o Milei. Creo que de alguna manera la opinión pública chilena está un poquito más acostumbrada a que existan este tipo de campañas sucias de desinformación. Y operaron los fact-check en el contexto, por ejemplo, de los debates presidenciales. Las candidaturas también respondieron de manera abierta y pública, digamos, y fuerte a estas campañas de desinformación. Y de alguna manera fue como parte del paisaje, pero no creo en ningún caso que haya sido algo determinante en la campaña. Esa es por lo menos mi percepción. Gracias. Seguimos con las preguntas para Beatriz. Tenemos dos preguntas. ¿A qué se debe la presencia marcada de candidatos de origen alemán, especialmente representantes de la derecha extrema? ¿Y cuáles de las reformas importantes realizadas por Boric querrá o podrá Kast retroceder? A ver, parto por la primera. La verdad es que, bueno, Chile tuvo a principios del siglo pasado una inmigración alemana importante, que entonces hay muchos colegios alemanes, hay ciertas ciudades, sobre todo en ciertas zonas del sur de Chile, donde los apellidos alemanes son muy comunes y están bien en la sociedad, ¿no? Ahí yo no sé si tienen ninguno de ellos, aparte de haber estudiado en el colegio alemán, digamos, alguna relación con Alemania o aparte de tener alguna familia de Alemania. Eh, hay, en el caso de José Antonio Kast en específico, él viene de una familia, él es el hermano menor de una familia de muchos hermanos y su hermano mayor, Miguel Kast, fue uno de los ideólogos civiles de la dictadura.
¿no? Entonces, cuando se habla de que Kast es pinochetista o mira a la dictadura de una manera distinta, ¿cierto? Haciendo como estas diferencias de que la dictadura hizo cosas buenas, en fin. Yo creo que no hay que perder de vista como su relación familiar con la dictadura de Augusto Pinochet. Hay una serie de otros antecedentes que yo no sé qué tan reales son y que son parte como de la leyenda urbana para mi juicio, pero ahí a lo mejor Cristóbal sabe más que ha investigado la derecha de manera mucho más profunda eh, y que ligan a José Antonio Cast con algo del nazismo, pero la verdad yo no sé si eso es más una leyenda urbana que corre por Chile o si es real, ¿no? Y si es que, y esto lo digo por si ustedes han visto, no sé, alusiones a que dicen que es nazi, en fin, yo no, ahí no tengo información, no sé si eso tiene algún asidero o no, pero no tienen, entiendo yo, ninguno de ellos, porque además eran tres candidatos de la derecha con apellido alemán, ¿no? Está Kast, Kaiser y Matei, eh, un nexo puntual con Alemania, pero sí con la dictadura de distintas maneras. Kast, como digo yo, su hermano mayor, Miguel Kast, era parte de los ideólogos de la dictadura y la constitución del 80 para Chile, y el padre de Evelyn Matei fue uno de los últimos integrantes de la junta militar de la dictadura, ¿no? Fernando Matei era parte de los cuatro jefes de las ramas de la Fuerza Armada que estaban con Pinochet y que eran los que gobernaban en dictadura. Entonces yo haría como ese nexo a propósito de la derecha que estamos viendo hoy día, o la composición de esta derecha, o una derecha ultra, o pinochetista, como se le llame también. Eso a propósito de la pregunta, ahí no tengo mucho más que señalar. Y la segunda, a ver, se ha aludido por parte de gente allegada a José Antonio Cast que han puesto en duda algunas cuestiones, pero yo creo que es interesante algo que lo mencionaba Cristóbal antes, que era que si uno mira a los diputados o los parlamentarios en general de Cast durante estos últimos 4 años, que son del Partido Republicano, así se llama su partido, o el partido que sustenta su candidatura, los diputados del Partido Republicano votaron todas las reformas presidenciales en contra, o prácticamente todas, o todas las más importantes, ¿no? Las votaron siempre en contra. Su forma de instalación de oposición fue una oposición muy brutal. O sea, no solamente votaban todo en contra, sino que además hablaban permanentemente de esto del Chile que se cae a pedazos, de que va a haber que poner un gobierno de emergencia porque Chile estaba como destrozado en esta administración, entonces llevaron ese relato permanentemente. Entonces, si uno mira que todas estas reformas, y algunas las mencionábamos antes en la discusión, que han sido importantes para este periodo, como la reforma de las pensiones, la reforma que acorta la jornada laboral a 40 horas, eh, todo lo que se ha incorporado a la discusión ya más formal de Chile, porque tiene normativa y se está buscando reconocer en la ley a un sistema de cuidados. Bueno, todo eso se va poniendo, creo yo, se puede poner en jaque con un gobierno como el de José Antonio Cast. Ahora, como se señalaba antes, no sabemos hoy día, hasta que no asuma cuál es el verdadero José Antonio Cast, ¿no? Si es el que estaba de manera muy dura haciendo la oposición y su campaña, o el que vimos que dio un discurso mucho más moderado, mucho más hablándole a todo Chile, incluso a las personas que no habían votado por él, o el que decía también que las cosas no van a poder ser tan rápido, los cambios, en fin. No sabemos si va a ir en contra de leyes que están aprobadas y que hoy día ya son parte de la institucionalidad chilena, y que algunas costó tanto aprobar como la reforma de pensiones, pese a que todos sus parlamentarios la votaron en contra, si eso va a ser parte de lo que va a accionar en su gobierno, ¿no? Ir desmantelando alguna de la normativa que se hizo en el gobierno y que además son leyes que de alguna manera son leyes que se vienen arrastrando de varios gobiernos progresistas, diría yo, ¿no? Que se van implementando y aumentando y con mayor discusión. Entonces, yo no podría decir, mira, esta ley seguro que la va a desmantelar, pero la relación que uno puede hacer es que han votado toda esa legislación en contra
y que en parte de la campaña varios de su equipo más cercano puso en cuestión varias de ellas. Por ejemplo, primero la de pensiones, a propósito de la fórmula que se encontró para mejorar las pensiones, y también la de 40 horas, a propósito de que le ha hecho mal al país. Entonces menciono esas dos como unas que estuvieron en el debate en todo el tiempo electoral. Muchas gracias. Tenemos una otra pregunta para Cristóbal también. Y esa es que, ¿por qué la relación de Cast con Pinochet parece tener tan poca importancia para la población? Sí, yo creo que al respecto hay que tener en consideración de que, sobre todo desde una óptica alemana, esto parece curioso, pero yo creo que hay que entender Chile en su contexto latinoamericano también. Y aquí un poco de historia es relevante en qué sentido, de que Chile tuvo el año 1988 un referéndum donde la población tuvo la posibilidad de escoger por que un dictador se mantenga en el poder por 10 años o no. Y no olvidemos que en aquel momento un 44% de la población votó a favor de aquello. Dicho sea de paso, en aquel momento José Antonio Kast, que era muy joven, hizo campaña por el sí, vale decir, para que José Antonio Kast se mantenga en el poder. Pero esto, ¿qué es lo que nos refleja? De que en aquel momento, no la mayoría, pero una parte importante de la ciudadanía mostraba su apoyo al régimen de Pinochet. Es probable que parte de ese apoyo no haya sido necesariamente ideológico, haya sido por miedo a qué es lo que venía después de la transición, pero por lo menos si uno revisa los datos empíricos, yo me atrevería a decir de que alrededor de un 30% de la población tenía niveles de adhesión bastante importantes al régimen de Pinochet. Y yo creo que aquí lo importante es que yo creo que esos niveles no han variado sistemáticamente a lo largo del tiempo. Y aquí a lo que yo me refiero es que en estricto rigor en Chile siempre ha existido un sustrato bastante autoritario al interior de la sociedad, pero lo que hemos visto es que a lo largo del tiempo, así como ese sustrato autoritario se mantiene, simultáneamente Chile ha seguido moviendo hacia posiciones cada vez más progresistas, tanto en el eje cultural, temas como aborto, matrimonio igualitario, y también en el eje socioeconómico. Si uno analiza los datos, Chile es un país relativamente progresista y socialdemócrata en su votante medio, salvo con las temáticas de migración y de delincuencia, que son los que conectaron muy bien con José Antonio Kast. Pero ese 30%, por darle un número de una base dura autoritaria, siempre ha existido. Y aquí traigo a colación, por dar un ejemplo, nosotros hicimos una encuesta en el Instituto de Ciencia Política donde yo trabajo justo a la luz de la elección y lo que nos interesaba medir era tratar de encontrar este apoyo a la figura de Pinochet. Y aquí lo que nos colgamos es de literaturas académicas que existen que hablan de una suerte de nostalgia autoritaria y que en todos los regímenes políticos, sobre todo aquellos que experimentaron una transición, hay segmentos de la ciudadanía que mantienen nostalgia a ese antiguo orden. Una de las preguntas que nosotros utilizamos proviene de estudios que se han hecho en España, donde pregunta, por dar un ejemplo, si es que Franco fue uno de los mejores líderes políticos. En España, alrededor de un 15% de la población opina que eso es así, y obviamente es bastante evidente que las personas que apoyan a Vox, que es el partido de ultraderecha, son mayoritariamente aquellos son nostálgicos del régimen de Franco. La misma pregunta la hicimos para Chile, preguntando si es que Pinochet es uno de los mejores líderes políticos de la historia del país, y en Chile un 30% de la población opina eso. Y lo que es más interesante es que si yo hago el cruce de aquellas personas que dicen que Pinochet fue uno de los mejores líderes políticos por los distintos candidatos presidenciales, vamos a encontrar diferencias radicales. Quienes dicen apoyar a Kaiser, el 70% de sus votantes creen que Augusto Pinochet fue uno de los mejores líderes políticos, y quienes apoyan a Johannes Kaiser, perdón, a José Antonio Kast, es un 50% de sus votantes creen que Augusto Pinochet fue uno de los mejores líderes políticos, y comprenderán ustedes que con el caso de Jara es completamente lo opuesto. ¿Por qué planteo esto? Porque yo creo que el pinochetismo siempre ha existido en Chile, pero el pinochetismo estaba dormido. En gran medida porque la derecha convencional se fue moderando programáticamente a lo largo del tiempo. Sebastián Piñera, que fue uno de los arquitectos de ese proceso de moderación programática, y yo creo que hay muchas cosas que le podemos criticar a Piñera, pero lo que no le podemos criticar es que fue un demócrata. De hecho, Piñera en su momento votó por el no, no votó por el plebiscito al favor del sí. Piñera en su primer gobierno habló de los cómplices pasivos de la dictadura, lo cual generó mucho recelo al interior de los bloques de derecha. Y con todos los problemas que tuvo Piñera durante el estallido social, y hubo muchos, Piñera se jugó por una salida institucional y no por sacar a los militares a la calle. Y eso es algo que tensionó muy fuerte al bloque de derecha, y es uno de los motivos por los cuales José Antonio Castro rompe con la derecha convencional y gira a construir el Partido Republicano.
Y por eso vuelvo al tema de lo a mí lo que me asusta de José Antonio Kast no son tanto los próximos 4 años, sino que cuál es la herencia del gobierno de Kast. Y yo creo que la herencia va a ser de que la derecha vuelva a sus orígenes, y sus orígenes son unos orígenes pinochetistas autoritarios. Y en estricto rigor en eso José Antonio Kast es muy claro, él mismo dice, porque toda su campaña, y esto Arlet lo dijo, fue sobre seguridad ciudadana y sobre migración, no hablaba de los otros temas, y cuando los periodistas les preguntaban por sus otras preferencias, él decía, eso no le preocupa a los chilenos. Y cuando los periodistas eran majaderos, él simplemente decía, yo no he cambiado mis posiciones, sigo teniendo las mismas posiciones de antes. Y él mismo dice, el problema de la otra derecha, que es la derechita cobarde, es que se moderó. Y él lo que quiere es que esa derechita cobarde deje de ser cobarde, que vuelva a sus orígenes, que son unos orígenes autoritarios. Y por lo mismo, para cerrar la pregunta, yo creo que ese pinochetismo que existe hoy en día se atreva a decir cosas que antes no se atrevía. Pero no es que ese pinochetismo no estaba en la sociedad, sí estaba, pero en cierto sentido estaba silenciado porque había una hegemonía que había avanzado en determinados principios y lo que yo me temo es que con este gobierno esas fronteras se van a seguir corriendo, aun cuando, imaginémonos que José Antonio Caz, como lo que él ha tratado de decir hasta ahora, de que él quiere presentarte como un chileno para todos, las fuerzas políticas que lo apoyan no quieren eso. Varios de los senadores con los cuales la senadora Sánchez va a tener que compartir en el hemiciclo, Vanessa Kaiser, que viene de la ultraderecha, les ha puesto que va a ser un dolor de cabeza en todas estas temáticas y que va a tratar constantemente de correr el cerco. Eso. Gracias. Entonces, una pregunta más a Cristóbal. ¿Se puede decir que los partidos populistas de derecha en América Latina están desplazando estratégicamente la competencia entre temas socioeconómicos a temas socioculturales? ¿Por qué están ganando importancia ahora a los temas culturales? ¿O estos temas se justifican en esencia desde el punto de vista económico? Buena pregunta y aquí hago dos observaciones. La primera observación, y esto lo pueden ver para hacer propaganda también a la Fundación Ever, con la cual colaboramos y nosotros hemos estado publicando varios estudios al respecto, tanto para Chile como para América Latina, y si se meten a la web de la FES ahí van a encontrar parte de esos estudios y lo que yo les voy a señalar acá se sustentan esas ideas. Dos ideas importantes. Una, yo creo que no hay que olvidarse que las ultraderechas en América Latina, cuando llegan al poder, el caso de Kast, el caso de Bolsonaro, el caso de Milei, ganan en segundas vueltas electorales, no ganan en las primeras vueltas electorales. Porque esto me parece tan importante porque en las segundas vueltas electorales el grueso de los ciudadanos termina votando por el mal menor, son plebiscitos, donde los ciudadanos tienen que dos opciones confrontadas y tienen que escoger entre A y B. Y lo más probable es que no les gusta ninguna de esas opciones y termina decantándose por uno de ellos. ¿Por qué gana Bolsonaro en un momento determinado? Porque fue the right guy in the right moment. Crisis económica, escándalos de corrupción masivos, un discurso anti-establishment y logra ganar el electorado no porque el grueso de los brasileños se hayan vuelto ultraderecha. ¿Por qué gana Milei en su momento en Argentina? Porque el candidato que estaba compitiendo con él era un incumbente de un gobierno con un 200% de inflación y era el ministro de Economía. Y la gente dice, o voto por alguien que está destruyendo la economía o por un tipo que está medio loco, pero que me promete de que va a solucionar la inflación, que dicho sea de paso, lo logra con medidas draconianas y la gente lo apoya. Y yo creo que en el caso de Kast es lo mismo. Kast logra el 24% de los votos en la primera vuelta. Si lo sumamos a Kaiser, se acercan al 50, pero todavía no es el 50%. Y en el Parlamento a la ultraderecha le fue bien, pero a la izquierda no le fue tan mal. Entonces yo creo que esto es importante de considerar. Y el segundo punto, que se relaciona al primero, pero es el tema de economía o cultura, yo creo que aquí uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y a veces yo lo veo medio lleno. ¿En qué sentido? Yo creo que parte del éxito de las ultras derechas en el mundo y en América Latina tienen que ver con el éxito de los sistemas democráticos. A pesar de todos los problemas que tienen las democracias en América Latina, una de las cuestiones que han logrado a lo largo del tiempo es incorporar de mejor manera grupos históricamente marginalizados. Estoy pensando en temáticas indígenas, estoy pensando en afrodescendientes, estoy pensando sobre todo en mujeres. Y producto de ese proceso de incorporación que es cultural y económico simultáneamente, producto de ese corrimiento del eje, es que nosotros podemos ver el backlash. Estos actores de ultraderecha que politizan esa dimensión, que insisto, no son la mayoría, ganan en segundas vueltas. Pero justamente porque la democracia ha avanzado en incorporar a determinados segmentos de la ciudadanía que ahora estamos viendo esa contrarreacción que en gran sentido es cultural,
porque en todos los países de América Latina existen segmentos de la ciudadanía que tienen un sustrato bastante conservador, como les hablaba del pinochetismo en Chile, pero que estaban dormidos y que hoy en día están siendo articulados por estos nuevos liderazgos. Por lo tanto, yo creo que el fenómeno de la ultraderecha va a ser un fenómeno de larga data, no es un fenómeno pasajero, porque estos votantes tienen un cemento ideológico y hoy en día se están encontrando. Mis colegas brasileños, ¿qué es lo que me dicen? De que Bolsonaro ya no existe como candidato, pero el bolsonarismo llegó para quedarse. Milei, no sabemos qué va a pasar con él en 2 o 3 años, pero el mileísmo va a llegar para quedarse y ya sabemos que el pro de Macri se desfondó, que es mi temor para Chile nuevamente. Así que para cerrar esa pregunta, yo creo que es claramente el corrimiento del eje sociocultural lo que facilita esto, pero lo otro que es interesante es que simultáneamente, al menos hasta ahora en el cono sur, el caso de Argentina, Brasil y Chile, esa agenda de ultraderecha es cultural y económica simultáneamente. Son neoliberales y son muy conservadores culturalmente, lo cual es diferente en parte a lo que sucede en Europa, donde es un eje fundamentalmente cultural y en la dimensión económica hay bastante más diferencia. Yo creo que llegamos al final, porque es a las 8 prácticamente. Yo creo que esta última observación es muy interesante. Este corriente subterránea, donde se combinan elementos de la cultura política con lo económica, con la marginalización y todo eso. Bueno, eso sería un otro tema para un seminario, pero es muy interesante. Y eso es también una un llamado no discutir solamente en corrientes derecha y izquierda y no discutir solamente en temporadas electorales, sino mucho más profunda e incluir estos elementos más subterráneos. Creo que es un tema muy interesante. Bueno, entonces me queda solamente hacer mil gracias a todos que participaron. Yo quiero agradecer en primer lugar, por supuesto, a los panelistas, a Alet, Beatriz y Cristóbal por sus valiosos aportes. Gracias también a nuestros intérpretes, Stefan Gabriel y Andreas Röth. Gracias a la Fundación Ebert, porque sin el apoyo del Departamento de América Latina de la FES en Berlín y su dependencia en Chile no hubiera sido posible contar con la traducción simultánea. Un agradecimiento especial al equipo de la oficina del FES en Chile, que nos ayudó a coordinar, sobre todo con el contacto a los panelistas. Gracias finalmente al equipo de LAF, especialmente a mi colega Rainer Rademacher, que fue con su profundo conocimiento de la política chilena prácticamente el espíritu rector del guión de este evento. A Christine y a Paul, que me han ayudado hoy con la moderación. Y finalmente, gracias por supuesto, al público que nos ha seguido a través de los medios digitales. Espero verles nuevamente en un futuro evento de LAF. Y, por último, a pesar de las turbulencias políticas en todos lados, no solamente en Chile, que no dan mucho motivo para el gran optimismo para el nuevo año, yo quiero desear a todos y todas felices fiestas y un buen tránsito al año 2026. Muchísimas gracias y adiós.